La ciencia del perdón, la alternativa necesaria para la sanación emocional después del abuso. Soy Fidel Hernández, director de Psicodí, y estamos de nuevo en el espacio de desarrollo personal, y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho y que nos está haciendo crecer a los pacientes y a nosotros, ¿no? Y es una paciente que lleva 2 años de separación con una persona que la ha abusado emocionalmente, con una persona que no puede olvidar. Y bueno, trabajando el perdón con ella nos hemos permitido también hacer algunas reflexiones sobre el perdón, y le decíamos a ella en consulta, trabajando el perdón contigo lo tenemos que trabajar todas las personas, ¿no? La ciencia del perdón es algo que no es tan viejo, ¿no? Hay algunas fundaciones, por ejemplo, que en 1999 se decidieron hacer unas publicaciones científicas sobre cómo el perdón repercute en nuestra salud física, psicobiológica, ¿no? En nuestra salud emocional, cómo el perdonarnos era necesario para superar un duelo, una separación, un abuso, un maltrato, cómo superar, ¿no? Y sucede que en ese año, desde 1999 a principios de la década ya entrado en el siglo XXI, de 90 o 100 publicaciones sobre la investigación científica del perdón, hemos pasado casi a 1000 publicaciones, ¿no? Sobre los efectos psicológicos, hay modelos clínicos sobre el perdón. Bueno, y hoy queríamos reflexionar un poquito de esto, porque el perdón es como una necesidad para poder salir adelante después que te han abusado emocionalmente, ¿no? Y queríamos hablar como de 5 pasos, ¿no? Para el perdón, pero antes de decir estos 5 pasos del perdón, queríamos hacer una breve reflexión. ¿Por qué el perdón, no? ¿Qué es lo que significa? Perdonar a alguien no significa que tú hayas decidido olvidar tu dolor, hayas decidido no pasar y no elaborar tu dolor. Significa que es instaurar un mecanismo que la humanidad desde hace mucho ha implantado como un mecanismo de disolver, de diluir un sufrimiento humano, ¿no? Porque el odio, el rencor, la venganza, estar en esos estados emocionales generalmente tiene poca utilidad para la supervivencia, ya que las personas se separan, se pelean y son menos útiles, son menos unidas. Incluso desde el punto de vista fisiológico hay un mecanismo, y aquí vienen las investigaciones, ¿no? Que mientras estás odiando a alguien, estás centrado en tu dolor, estás centrado en que esa persona te ha hecho algo, los mecanismos fisiológicos que se activan son los mecanismos del estrés fisiológico y emocional, que es el cortisol, que es también la adrenalina. Se sabe que el córtex prefrontal trabaja poco, que incluso los daños que puede hacer esas hormonas del estrés a nivel emocional son muchos, y reduce también las hormonas del placer. O sea, cuando tú estás en manos de reclamarle a alguien que lo que le hizo, en reclamar, en estar anclado en una tienda de campaña en el dolor por lo que te hicieron, generalmente tú tienes unas amarras que no te permiten superar esa situación personal y no te permite centrarte en las nuevas metas, ¿no? Y hoy queremos hablar de 5 pautas necesarias, y un poco lo decíamos a la paciente, cómo perdonar, ¿no? Cómo perdonar para poder seguir adelante, cómo perdonar para yo poder un poco avanzar, y cómo el perdón es un mecanismo de sanación, es el único mecanismo que nos permite quitarnos nuestras amarras. No perdonas a esa persona. Por eso Gandhi decía que los débiles no pueden perdonar, porque si tienes la autoestima baja, si crees que perdonar a alguien es humillarte, si tú crees que perdonar decirle al otro que lo que te hizo no tiene nada que ver, que no pasa nada, que tú no te vas a acordar, no es eso. Perdonar es algo más, es quitarme mis propias amarras, es quitarme la conexión emocional que tengo con esa persona, es entender por qué pasaron las cosas que pasaron,
es entender a la persona en sí y poder salir adelante en tu nueva realidad, ¿no? Por eso la primera estrategia para perdonar es identificar la persona. ¿Qué quiere decir esto? Hay que identificar con qué persona tú tuviste esa situación de dolor, de traición, de ofensa, de menoscabo, que esa persona te abusó. Debemos entender quién era esa persona, cuáles son sus circunstancias, por qué lo hizo. Por eso un paso necesario no es ver la persona con valoración, con juicio, es esto, es lo otro. Y por eso el segundo paso es identificar esas acciones que te hizo la persona, que tú las puedas escribir. ¿Qué fue lo que te hizo? Te traicionó, te engañó, te ofendió, te robó, pero sin juicios de valor. No puedes tú pensar, me lo hizo. Busca esas acciones, quítale dramatismo a esas acciones y entiende un poco por qué la persona lo hizo. Quizás te engañó, la persona te engañó porque tenía miedo a tu juicio, tenía miedo a que tú supieras su verdad, a que la dejaras de querer, a que la abandonaras. Y cuando entiendes todo eso puedes entender, no estás de acuerdo con el perdón, pero puedes entender por qué la persona te lo hizo, ¿no? Luego haz una lista con los sentimientos que te provocó eso, ¿no? Dolor, tristeza, ira. Si te dio mucha ira, entiende que detrás de esa ira que tú estabas sintiendo. Conecta con las emociones asociadas a eso que te hizo la persona, ¿no? La persona que hizo te engañó, en este caso de la paciente nuestra, que quizás con una hija con discapacidad no la dejó entrar a la casa, no te preocupas de ella, te fuiste, pero ahí hay que salir de la sensación de victimismo, ¿no? De pobre de mí, ¿no? Hay que salir de esa sensación de pobre de mí porque no te conviene, sino la persona lo hizo porque no sabía hacer otra cosa, la persona no pudo hacer otra cosa, quizás no te engañó como respondió tu ego en los primeros momentos porque quería engañarte, porque quería burlarse, quizás esa persona no te quería perder, esa persona no quería que tú la enjuiciaras, no quería verse fea delante de ti. Y a veces ahí te llega el mecanismo de perdón, ¿no? Te llega el mecanismo de que la persona no tuvo recursos para hacer otra cosa. La persona que te robó quizás no estaba pensando en hacerte daño, sino estaba en una situación en que ella no podía, ¿no? Por eso Nelson Mandela, cuando sale de la cárcel después de 27 años, le da la mano a sus carceleros, ¿no? Es capaz de darle la mano a sus carceleros porque sabía que ellos estaban haciendo cosas donde no era ellos, ¿no? Era un sistema que los trascendía a ellos. Una cuarta cosa importante para el perdón es que tú tengas la convicción de que te vas a soltar de esa sensación, de que tú quieres soltarte, de que tú quieres liberarte de eso, ¿no? Por eso Irene Villa siempre dice que nadie le hubiera criticado a ella por perdonar, por seguir odiando a los etarras después que ella sufrió el atentado que la mutiló de las dos piernas. Que todo el mundo lo hubiera entendido si ella siguiera odiando, pero si ella hubiera seguido odiando, ella no hubiera tenido la capacidad de amar, de seguir adelante, de hacer sus proyectos. Ella prefirió no pensar en esa gente, ni siquiera estar en contra de los etarras, sino ella pensó en su propia vida. Es una liberación, es quitarme las amarras, es quitarme el nexo con esa fuente que supuestamente me hizo daño para yo decidir seguir adelante, ¿no? O sea, salir de esa posición de víctima, de que fui víctima y un tanto empoderarme, ¿no? Empoderarme en el sentido de que yo no me siento superior porque perdono al otro. Yo sencillamente siento que el otro tiene sus limitaciones, que el otro requiere que yo lo perdone, porque la quinta situación es que yo debo de también perdonar porque yo también he necesitado que me perdonen. Yo también he necesitado que en alguna ocasión me perdonen. Y como yo lo he necesitado, la otra persona. No para que sea mi amigo, no para que yo vaya y le diga, no, te perdoné. El perdón lo podemos hacer nosotros solos. No necesitamos a la otra persona. Pero perdonando también nos liberamos. Seguimos adelante. Nos zafamos de esa energía, de ese rencor, para entender al otro, para entenderlo en el tiempo, para quitarnos esa emoción y empezar a vibrar desde otro nivel de conciencia, un nivel de conciencia de la empatía, donde psicofisiológicamente vamos a activar otras hormonas, vamos a activar el prefrontal, la comprensión, la empatía, el raciocinio, y vamos a salir de esa sensación que nos lleva a niveles tan bajos de energía, ¿no? Que es el odio, que es el malestar, que
que es el rencor, que no nos deja ser creativos, que no nos deja amar a otras personas, que no nos deja centrarnos en nuestra propia vida y que no nos deja sobre todo una cosa muy importante que genera el perdón, es el olvido de ese agravio, el olvido de ese agravio como algo que pasó y que no forma parte de tu presente, ¿no? Bueno, queríamos hacer esta reflexión porque nosotros creemos que, como decía también Jacinto Benavente, todos necesitamos que nos perdonen, por eso tenemos que tener la capacidad de perdonar a los demás, tenemos la capacidad de crecer, de entender que los demás se equivocan, que los demás pudieron intencionadamente o no hacernos daño, pero que nos toca a nosotros no centrarnos desde el odio, desde el rencor y la cólera, sino desde la comprensión, desde el amor, incluso desde la distancia, aunque tú entiendas que con esa persona tú la perdonas, pero no la quieres de amiga, no quieres compartir su vida con ella, pero entiendes a la persona hizo lo mejor que quería, como tú muchas veces haces lo mejor que quieres y se quieres que te perdone. Bueno, pues esperamos que este vídeo os sea útil, les guste. Si alguien siente la necesidad de ser perdonado o de perdonar, no lo duden en trabajárselo, porque eso los va a ayudar a estar más en paz con ustedes mismos, a generar la hormona de la oxitocina, de la compañía, de la compasión, de la empatía, a los sentimientos verdaderamente humanos, ¿no? Así que nada, si los ven útiles, los comparten y hasta la próxima.